Hola, bienvenido al canal. Puedes dialogar con el Creador del universo en este mismo instante. Sí, puedes conectarte con Él. ¿O piensas que Dios siempre está demasiado ocupado para escucharnos? Muchos descartan la oración como un mero ritual sin significado. Pero la verdad es sorprendente. Es la herramienta más poderosa que poseemos, es la verdadera conexión entre el cielo y la tierra, el camino por el cual Dios transforma nuestras vidas. Si alguna vez has sentido que tus plegarias desaparecen en el vacío, quédate conmigo, ya que este mensaje está hecho para ti. Desde el inicio de la humanidad, hemos nutrido un deseo profundo de comunicarnos con lo divino, un llamado silencioso que solo Dios puede escuchar. Ese clamor interior es la esencia de la oración. Pero al fin y al cabo, ¿qué es la oración? No se reduce a palabras repetidas mecánicamente o a tradiciones vacías. La oración es mucho más. Es el puente que une nuestra finitud al infinito poder de Dios, el aliento del alma que nos permite conversar con nuestro Padre Celestial. Al hojear la Biblia, nos damos cuenta de que la oración está presente desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde los patriarcas hasta los profetas, reyes y discípulos. Abraham intercedió por Sodoma, Moisés clamó por su pueblo, David derramó su corazón en los salmos, Elías vio el fuego descender del cielo y Daniel oró incluso ante la muerte. Y, sobre todo, Jesús, el Hijo del Dios vivo, vivió intensamente esa conexión con el Padre. Si Él, perfecto en todos los sentidos, valoraba tanto la oración, cuanto más nosotros, imperfectos, la necesitamos. La oración tiene el poder de acercarnos al corazón de Dios, permitiéndonos entrar en su presencia y discernir su voluntad en medio de un mundo lleno de distracciones. No solo transforma las circunstancias que nos rodean, sino que también moldea lo que somos por dentro. Y hay más. Orar no es solo hablar, es sobre todo escuchar. ¿Cuántas veces nos concentramos en nuestras palabras y olvidamos silenciar el corazón para captar la voz divina? Dios se revela a través de su palabra, del Espíritu Santo y en ese instante de paz interior. Ahora, surge la pregunta crucial: ¿cómo debemos acercarnos a Dios en la oración? La clave está en la actitud. Una oración genuina nace de la humildad de reconocer quién es Dios y nuestra posición ante Él. Recuerda la parábola del fariseo y el publicano, donde Jesús destacó que el hombre humilde, que clamaba a Dios, «Ten misericordia de mí, un pecador», fue justificado, mientras que el orgulloso no encontró favor. Dios resiste a los soberbios, pero concede gracia a los de corazón humilde. Así, un corazón contrito, como enseña el Salmo 51 versículo 17, es lo que agrada al Señor. Además, la fe es el fundamento de esta comunicación. Hebreos capítulo 11 versículo 6 afirma que, sin fe, es imposible agradar a Dios. Cuando oramos, debemos hacerlo con la convicción de que Él nos escucha y responde según su voluntad. Jesús en Mateo capítulo 21 versículo 22 garantizó que, al pedir con fe, recibiremos, pero esa fe debe ser auténtica y estar arraigada en las promesas divinas. Otro punto fundamental es la rendición a la voluntad de Dios. En Getsemaní, Jesús oró en Lucas capítulo 22 versículo 42 de la siguiente manera: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La verdadera oración no consiste en forzar que las cosas sucedan como deseamos, sino en alinearnos con el propósito mayor de Dios. Y para profundizar esa conexión, vamos a conocer los diferentes tipos de oración, que enriquecen nuestra comunión con el Creador. No se trata de pedir algo, sino de enaltecer la grandeza de Dios, tal como David hizo en muchos de los salmos. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18, Pablo nos exhorta a dar gracias en todas las situaciones. Esa gratitud fortalece nuestra fe y nos mantiene en paz. Aquí, presentamos nuestras necesidades ante Dios, siempre buscando que nuestros pedidos estén en sintonía con su voluntad. Oramos por los demás, así como Abraham, Moisés e incluso Jesús intercedieron por muchos. Inspirados por el ejemplo de David en el Salmo 51, reconocemos nuestras fallas y buscamos el perdón, permitiendo que Dios nos restaure. Esta forma nos capacita para enfrentar las batallas espirituales con fe y determinación. Cada una de estas aproximaciones tiene un papel especial en nuestro camino de fe, permitiendo una intimidad más profunda con Dios. Y ahora quiero saber, ¿cuál es tu forma de oración? Cuando oras,
¿Intercedes más por las personas? ¿Tienes una oración más orientada a la batalla espiritual o es más de adoración? Deja tu comentario y comparte tu experiencia. Tu participación es fundamental para que podamos crecer juntos en este camino. La oración es una herramienta poderosa contra las fuerzas del mal. Efesios capítulo 6 versículo 12 nos alerta. Nuestra batalla no es contra los seres humanos, sino contra principados y potestades espirituales. Por medio de la oración, podemos resistir a los trucos del enemigo y conquistar la victoria en Cristo. Cada forma de oración tiene un papel especial en nuestra intimidad con Dios, fortaleciendo nuestra comunión cada día. Ahora, ¿alguna vez te has detenido a pensar en qué momento o lugar la oración ha sido más significativa en tu vida? Reflexionemos sobre los momentos y ambientes ideales para orar. La oración no está limitada a un horario o lugar específico. Dios siempre está listo para escuchar a sus hijos. La Biblia, en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17, nos incentiva a mantener una actitud de oración constante. Esto no significa que debamos estar arrodillados todo el día, sino cultivar una relación continua con Dios, ya sea mientras caminamos, trabajamos o enfrentamos desafíos. Incluso Jesús demostró ese hábito. Se levantaba temprano para orar, como se revela en Lucas capítulo 6 versículo 12, y en momentos de gran angustia, buscaba la intimidad con el Padre. En Mateo capítulo 6 versículo 6, Jesús nos aconseja encontrar un espacio reservado, una habitación, un rincón tranquilo o incluso la naturaleza, para desconectarnos de las distracciones y conectarnos de manera más profunda con Dios. Esa intimidad elimina el ruido del mundo y nos permite escuchar la voz divina. La oración en concordancia también tiene su valor. Hechos capítulo 2 versículo 42 nos muestra que los primeros cristianos se unieron en oración, fortaleciéndose mutuamente en la fe. Y Jesús prometió en Mateo capítulo 18 versículo 20 que, donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está presente. Esa práctica nos une y nos fortalece como cuerpo de Cristo, ya sea en la familia, en la iglesia o en pequeños grupos de fieles. Establecer momentos fijos para orar puede ayudar a crear una rutina espiritual sólida. Daniel, por ejemplo, oraba 3 veces al día. Como relata Daniel capítulo 6 versículo 10, él tenía disciplina espiritual. El salmista se comprometió a orar por la mañana, por la tarde y al mediodía en Salmo 55 versículo 17. Esos momentos reservados protegen nuestro tiempo con Dios de las presiones del día a día. En situaciones de gran dificultad, crisis y necesidades, la oración se convierte en un refugio. Recuerda cómo Jesús buscó consuelo en Getsemaní o como Pablo y Silas alababan a Dios incluso cuando estaban en la cárcel en Hechos capítulo 16 versículo 25. En momentos de desesperación o incertidumbre, la oración debe ser nuestra primera respuesta y no el último recurso. Sin embargo, pueden surgir obstáculos que comprometan nuestra vida de oración. Muchos de nosotros enfrentamos desafíos como la falta de tiempo. En un mundo tan acelerado, encontrar tiempo para orar puede parecer difícil. No obstante, Jesús nos mostró la importancia de priorizar ese diálogo con el Padre, como se ve en Marcos capítulo 1 versículo 35. Establecer un horario fijo puede ser la clave para transformar la oración en prioridad. Las distracciones y el ruido del mundo moderno, desde los teléfonos hasta las redes sociales, pueden desviar nuestra atención. Buscar un ambiente tranquilo y sin interrupciones es esencial para mantener el foco en la presencia de Dios. Tener intimidad con Dios y un buen relacionamiento se logra a través de la oración. Jeremías capítulo 29 versículo 13 nos dirige: Y me buscaréis, y me hallaréis, cuando me busquéis de todo vuestro corazón. La incredulidad puede paralizarnos a la hora de orar. Santiago capítulo 1 versículo 6 nos advierte sobre los peligros de dudar, comparando al dudoso con una ola lanzada al viento. Fortalece tu fe recordando las veces en que Dios ya actuó en tu vida y en la de quienes te rodean. La duda y la falta de fe impiden el milagro de Dios en nuestras vidas. Jesús dijo en Mateo capítulo 17 versículo 20, por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que, si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Entiende que nada es imposible para Dios, nada mismo. Aquello que tú puedas hacer, hazlo. El milagro solo lo hace Él. Déjalo que todo puede.
Confía y verás la gloria de Dios en tu vida. Otro punto muy importante y no muy explorado es que el pecado o pecados no confesados pueden crear una barrera en nuestra comunicación con Dios. Isaías capítulo 59 versículo 2 nos recuerda que nuestras iniquidades pueden separarnos de Él. Confesar nuestros errores, según 1 Juan capítulo 1, es el camino para restaurar esa comunión. Cuando oramos solo para satisfacer deseos personales, sin buscar la voluntad de Dios, perdemos la verdadera esencia de la oración. Recuerda que la oración no es una lista de reivindicaciones, sino un diálogo sincero en el que buscamos la dirección divina. Superar esos desafíos es vital para profundizar nuestra vida de oración y experimentar la respuesta de Dios. Cada obstáculo vencido nos acerca más al corazón del Padre. ¿Y tú? ¿Qué desafíos has enfrentado en tu camino de oración? Comparte tu historia en los comentarios. Aprendamos juntos cómo fortalecer nuestra fe y nuestra relación con Dios. Cuando se trata de alinear nuestros corazones al plan divino, 1 Juan capítulo 5 versículo 1 nos enseña la importancia de orar con el espíritu orientado al propósito de Dios. Muchas veces, el desaliento se instala cuando no vemos respuestas inmediatas y la duda comienza a adueñarse. Sin embargo, recuerda la parábola de la viuda persistente en Lucas capítulo 18 versículo 1 al 8, que nos muestra que la perseverancia en la oración es esencial. Dios puede no responder de inmediato, pero jamás deja una oración sin ser escuchada. Perseverar es confiar en que, en el tiempo perfecto de Él, todas las respuestas llegarán. Y no podemos olvidar, la falta de perdón es un gran obstáculo. En Marcos capítulo 11 versículo 25, Jesús nos instruye a perdonar para que nuestro Padre Celestial también nos perdone. Si guardamos resentimientos, bloqueamos el paso para una comunicación plena con Dios. Así, un corazón limpio y perdonador es fundamental para que nuestras plegarias encuentren eco en el cielo. Superar los impedimentos en la oración exige acción. Al fortalecer nuestra fe, confesar nuestros pecados y cultivar hábitos de oración alineados con la voluntad divina, nuestra comunicación con Dios se vuelve más profunda y eficaz. Ahora, surge la pregunta: ¿cómo podemos reconocer la voz de Dios en medio del caos del día a día? Orar no es solo expresar nuestros deseos, sino también escuchar lo que Él tiene que decir. Muchas veces, descargamos nuestras preocupaciones y olvidamos detenernos a escuchar. Aquí hay algunas formas bíblicas y prácticas para discernir la voz de Dios en la oración. Primero, la meditación en la palabra de Dios. Como dice el Salmo 119 versículo 105, la palabra de Dios es lámpara para nuestros pies. Dedica tiempo a la Biblia, pues es en ella donde Dios frecuentemente nos orienta y nunca se contradice. Si hay dudas, consulta las Escrituras, siempre confirman lo que Dios quiere transmitirnos. Otra forma es a través del Espíritu Santo. Jesús prometió que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, como se ve en Juan capítulo 16 versículo 13. Al orar, este Espíritu puede concedernos una sensación de convicción, paz o, en algunos casos, inquietud. Aprende a distinguir esos sentimientos. La paz inexplicable muchas veces indica que estamos en el camino correcto. Dios puede usar situaciones, consejos de líderes espirituales o incluso sueños para dirigir nuestras decisiones mediante circunstancias y personas. Proverbios capítulo 11 versículo 14 nos recuerda la importancia de tener consejos sabios. Siempre evalúa esas orientaciones a la luz de la Biblia y de la dirección del Espíritu Santo. Siempre recibimos respuestas inmediatas. A veces, Dios opta por el silencio, y es ahí donde la paciencia se vuelve esencial. En Habacuc capítulo 2 versículo 13 nos enseña que, aunque la respuesta tarde, llegará en el momento justo. Confía en que ese silencio forma parte del proceso de revelar la mejor respuesta para tu vida. ¿Y tú? ¿Has experimentado alguno de estos signos? Comparte en los comentarios cómo Dios se ha comunicado contigo en momentos de oración. Desarrollar una vida de oración constante y poderosa es fundamental. No debemos orar solo cuando enfrentamos crisis, sino cultivar una relación diaria con Dios. Aquí van algunos principios para mantener esa constancia. Prioriza la oración. Jesús es nuestro mayor ejemplo. Aunque tenga una agenda intensa, Él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Reserva un tiempo diario para estar a solas con el Padre. Crea una rutina y establece horarios fijos para orar. Al igual que Daniel y el salmista,
Organiza momentos específicos en tu día para conversar con Dios sin prisa y sin distracciones. Mantén el foco y la perseverancia. Si la respuesta tarda, persiste. Recuerda que cada no o silencio tiene un propósito mayor y que la perseverancia es recompensada. Deja tu comentario y cuéntanos, ¿cómo has mantenido tu vida de oración firme y constante? Tu experiencia puede inspirar a otros a persistir en este camino. Para que la oración se convierta en parte integrante de tu rutina, es esencial establecer un momento fijo, ya sea en la mañana, en la noche o incluso durante el día, y elegir un lugar libre de distracciones. Prueba a usar un diario de oración para anotar tus peticiones y las respuestas que recibas. Esto te ayudará a seguir tu camino espiritual. Ora con fe. No se trata de un simple ritual, sino de una actitud de confianza. En Hebreos capítulo 11 versículo 6 se nos recuerda que, sin fe, es imposible agradar a Dios. Al acercarte al Padre, ten la convicción de que Él está trabajando activamente, incluso cuando los resultados no son inmediatos. Esa confianza transforma tu vida espiritual y trae una paz que trasciende cualquier circunstancia. Una oración poderosa es aquella fundamentada en la Escritura. Cuando declaramos las promesas divinas, por ejemplo orando por paz basándonos en Filipenses capítulo 4 versículo 7 o por protección usando Efesios capítulo 6 versículo 11, alineamos nuestros corazones con el propósito de Dios. Permite que la Biblia sea el fundamento de tus diálogos con Él. Muchas veces, la respuesta de Dios puede tardar, pero eso es una invitación a perseverar. Recuerda la parábola del juez injusto en Lucas capítulo 18 versículo 1 al 8, que ilustra la importancia de la persistencia. Cada momento de espera es una oportunidad para fortalecer tu fe y demostrar tu dependencia del Padre. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 se nos anima a orar sin cesar. Esto no significa estar de rodillas todo el tiempo, sino vivir en continua comunión con Dios, ya sea mientras caminas, trabajas o tomas decisiones importantes. Cultivar esa sensibilidad espiritual transforma la oración en un estilo de vida. Considera el ayuno como aliado de la oración, la disciplina que intensifica nuestro enfoque en lo divino, despertando un poder sobrenatural en nuestras vidas. Jesús nos enseñó la importancia de esta práctica en Mateo capítulo 6 versículo 16, demostrando que el ayuno, cuando va acompañado de oración, abre puertas a grandes victorias espirituales. Una vida de oración no se construye de la noche a la mañana, pero con disciplina y sinceridad notarás transformaciones profundas en tu vida personal, familiar e incluso en tu entorno. Recuerda los principios, prioriza la oración, ora con fe, basa tus palabras en la Biblia, sé persistente, mantén una relación continua con Dios, si es posible, incorpora el ayuno a tu práctica espiritual. Y recuerda, la oración es tu conexión directa con el Padre Celestial. Jesús nos aseguró en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Hoy, no demores esta oportunidad. Cierra los ojos, respira hondo y di: Señor, enséñame a orar. Prepárate, porque Dios está listo para responder. Ahora, comparte en los comentarios cómo has cultivado tu rutina de oración. ¿Cuál de estas prácticas ha transformado ya tu vida? Tu experiencia puede inspirar y fortalecer la fe de otros hermanos en el camino con Dios. Dios te bendiga.